Les agradezco muchísimo en nombre de la Biblioteca Nacional a todas, a todos que hayan tenido la generosidad de responder a esta invitación. El encuentro de hoy, como algunos y algunas que han venido ya otras veces saben, forma parte de un ciclo que tengo el placer y el honor de coordinar y programar, que se llama El Verso Argentino, aludiendo a esa doble condición que tiene nuestra contradictoria y extraordinaria sociedad, es decir, una propensión casi natural a la poesía, también al eufemismo y también a la mistificación, ¿no? Es decir, al versear, en un sentido que lunfardamente entendemos de otra forma. Tratamos con toda la falta de solemnidad posible de homenajear a esas dos actitudes, pero aquí, sobre todo, aquellos que se han dedicado a la poesía entendida en un sentido más estricto como el arte de producir belleza o de restañar las heridas del mundo, las injusticias o los inexplicables hechos que cualquiera experimenta a lo largo de su vida en forma de una escritura que se quiere intensa, lúcida, conmovedora, reveladora, según los casos. Este ciclo tiene 3 ejes, uno de ellos está dedicado al rescate de grandes voces de la poesía argentina que por distintos motivos han dejado de ser leídas o escuchadas, han sido mal leídas o no suficientemente leídas. Tiene otro eje que está dedicado a rescatar la extraordinaria labor que han hecho los y las poetas en este país a través de sus revistas. Los poetas, como pocos otros gremios de la escritura, han hecho de las revistas un punto de incidencia o un lugar desde el cual dialogar con la comunidad de la que formaron parte. Y no solo aquí en Buenos Aires, en todo el país. Y así es que hemos homenajeado a revistas como Tarja, de Jujuy, a Poesía Buenos Aires y Martín Fierro de aquí de Buenos Aires, y en el futuro homenajearemos a otras revistas del país como a otros poetas de todo el territorio. Y el tercer eje tiene que ver con la mesa que tengo hoy la alegría de presentar, que se llama Agenda de Poetas, y que tiene que ver con, para no quedarnos en el pasado, con registrar y relevar la actualidad de quienes hacen poesía o participan de ella de una u otra forma, desde la escritura, la crítica, la difusión o, como en el caso de hoy, la enseñanza de la poesía. ¿Se puede enseñar poesía? Es una pregunta que parece trivial y la presencia de quienes hoy están aquí hoy conmigo parecería responderla rápidamente, pero no es tan sencillo, porque en todo caso lo que inmediatamente uno debería plantearse es cómo y cuál sería el ámbito ideal. ¿Es el aula, es la escuela primaria, la secundaria, el ámbito universitario? Pero además la pregunta se desdobla en dos, porque la poesía es algo que uno puede enseñar, tal vez con bastante más objetividad y posibilidades, porque ya es un hecho dado, la poesía que otros han escrito, a leerla, a entenderla, a relacionarla con otras formas de la cultura, con otras expresiones y experiencias. Pero ¿es posible enseñar a escribir poesía? Sin duda las instituciones educativas, la universidad en primer lugar, no están orientadas en ese sentido, o no lo estuvieron durante muchos años. Yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras con la vaga expectativa de que me iba a ayudar a ser un poeta un poco menos torpe de lo que soy, y me vi defraudado en esa expectativa, porque en esos años son recuerdos los míos analógicos, en blanco y negro, debo aclarar por mi edad, no estaba pensado. Hoy sí existen en casi todas las universidades del país, o están a punto de tenerlas, maestrías en escritura creativa, la tiene la UNTREF, la tiene la UNSAM, creo que ahora la Facultad de Filosofía y Letras estaba considerando esa posibilidad, la tiene también creo que la Universidad de Burlingame, ¿verdad? Sí, van a hacerlo. Sí, están en proyecto. En definitiva, la pregunta está hecha. Hoy, tal vez no casualmente, yo no lo tuve en cuenta cuando pensé en la programación de esta mesa, que hoy iba a ser lo que se conoce como el Día de la Amistad. Tengo el placer de compartir la mesa. No siempre ocurre y no es, por supuesto, imprescindible ni necesario para coordinar una mesa, pero que las personas que están hoy aquí, tengo yo el honor de decir que son amigas mías, amigas que en muchos casos se han
amistades que en muchos casos se han vertebrado precisamente gracias a que lo que nos acercó fue la luz de la poesía, las incertidumbres, los vislumbres, los balbuceos de la poesía o de la escritura en general. Los voy a ir mencionando por orden alfabético. Carlos Batilana nació en Paso de los Libres, Corrientes. Es autor de los libros de poesía El fin del verano, de 1999, El lado ciego, de 2005, Materia, de 2010, Velocidad crucero, de 2014, Un western del frío, 2015, Una mañana boreal, de 2018, y La lengua de la llanura, publicado el año pasado, entre otros. La editorial Caleta Olivia publicó su poesía reunida hasta ese momento, 2018, con el título de Ramitas. Realizó la compilación y el prólogo de las crónicas periodísticas de César Vallejo, reunidas en el volumen Una experiencia del mundo, en 2016. Publicó el libro de ensayos El empleo del tiempo, poesía y contingencia, de 2017. Se desempeña como profesor de literatura latinoamericana 1 en la Universidad de Buenos Aires y de introducción a los estudios literarios en la ya mencionada Universidad Nacional de Hurlingham. Ejerció el periodismo cultural. Con Carlos nos unen amistades como la de Jorge Monteleone, y ahí, digamos, cuando nos vemos los tres, la relación es asimétrica porque ellos son fervorosos partidarios de un club de fútbol y yo de uno que está en la otra vereda, aunque dentro del mismo barrio. Me refiero a San Lorenzo y Huracán. Pero desde entonces hemos cultivado una respetuosa rivalidad en ese terreno y una franca complicidad en el que más nos importa hoy, que es el de la poesía. Silvia Calero es profesora de Lengua y Literatura egresada del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González, especializada en literatura latinoamericana y argentina. Estuvo a cargo de esas cátedras en distintos profesorados de nivel terciario y también en ámbitos universitarios, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La Pampa. Coordinadora de talleres literarios especializados en escritura poética, fue profesora a lo largo de más de 30 años en escuelas secundarias públicas y privadas, como el Liceo Franco Argentino y el Colegio Nacional de Buenos Aires, y lo dejo para lo último porque ahí tuve yo el enorme placer. Silvia era muy jovencita en ese momento, ahora es apenas un poco menos, de ser alumno de ella en el Buenos Aires, en momentos además bastante complicados, ¿no? En plena dictadura, en el año 77. Y ahí se estableció desde entonces una complicidad, en ese momento solapada, entre líneas, en torno a una manera de entender la vida que tenía mucho que ver con la literatura y la poesía en particular. Así que celebro hoy tener este privilegio de tenerla a Silvia aquí como invitada. Trabajó también en escuelas barriales y es además asidua colaboradora en la redacción de manuales para la enseñanza de lengua y literatura en editoriales como Santillana. Allí también coincidimos en la elaboración de uno de esos textos. Estrada, Capeluz y Coligüe. Fernando Murat es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y se desempeñó como profesora en las cátedras de Teoría y Análisis 1 y Literatura del siglo XX en esa misma universidad. Fue editor de la agencia de noticias italiana ANSA y secretario de redacción de la Agencia Nacional de Noticias DIN. Colaboró con medios nacionales e internacionales como periodista y crítico literario y se desempeña como docente en la Cátedra Poesía Argentina y Latinoamericana 1 de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la Biblioteca Nacional, entre otras instituciones. Publicó los libros Un día de diversión en la calle Brasil y Diario de viaje, una noveleta en varios tiempos y algunos cuentos del abierto. La autoría de sus libros en general la comparte con su perro, cosa de la que después le voy a pedir que se explaye más, ¿no? Con Santino, efectivamente. No sabemos cuántos méritos le corresponden al can y cuántos a él, pero algunos le corresponden a Fernando. Tiene un libro de crítica literaria y 2 libros de poemas inéditos que esperamos se publiquen en breve. Fernando tuve el placer de empezar a publicar, creo que sus primeras notas de literatura en la revista Babel, de la que tuve la posibilidad de ser uno de los directores. Y desde entonces vengo teniendo el placer de, cuando recibo sus notas, de no tener que tocarle ni una coma. La escritura de Fernando es de una precisión y una lucidez y también de una generosidad para leer a otros que es poco frecuente.
Y last but not least, como decimos en Nueva Pompeya, Verónica Pena. Es profesora de Lengua y Literatura en la Escuela Técnica de la UBA, en el secundario de distancia para adultos de la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Y también es autora de libros de texto para el nivel secundario. Con Verónica nos unió el azar de las amistades que se van haciendo transitivas, ¿no? Y por eso hoy es un día ideal para celebrarla. Tenemos una persona en común, es su compañero de vida, Daniel Caldirola, un extraordinario fotógrafo y editor de fotografía, con cuya amistad yo me vengo beneficiando ya de hace más de 20 años. Bueno, presentadas las personas que hoy van a colaborar con nosotros, le cedo la palabra a Silvia. No voy a agradecer nada porque ya creo que todos han agradecido suficientemente este espacio que ha creado Guillermo, que nos permite compartir este momento mientras afuera están ocurriendo un montón de cosas que no nos gustan, pero acá nos reúne la poesía y él nos ha convocado. Además, valoro muchísimo la labor que él hace porque a través de todas estas mesas va creando memoria y es lo que necesitamos en este momento, apoyarnos en la memoria. Bueno, y quiero decir también que estoy contenta de compartir la mesa con mis compañeros y me voy a poner ya a hablar del tema específico. Voy a empezar a leer un texto de Rilke que leí cuando era muy jovencita, Cartas a un joven poeta, en el que Rilke define la obra de arte y la imposibilidad de acercarse a ella a través de la crítica. Y me pareció que era importante tomar esta cita porque de alguna manera nos habla también de la imposibilidad que tiene el que enseña poesía de enseñarla realmente. La poesía es un hecho de amor, como dice Rilke, es un hecho cargado de pasión, es un hecho erótico, y si no nos acercamos a ella y abrimos puertas a través de lo erótico y de lo pasional, la labor teórica crítica queda totalmente desvirtuada. Leo a Rilke. La otra hoja. La mayoría de los hechos son incomprensibles. Ocurren casi siempre en un espacio en el que nunca ha ingresado ninguna palabra, y más inexpresables que todo el resto son las obras de arte, secretas existencias cuyas vidas, próximas a las nuestras que perecen, perduran. Con nada se roza menos una obra de arte que con palabras críticas. Con ellas solo se llega siempre a malos entendidos más o menos felices, porque las obras de arte son de una soledad infinita y nada es menos apropiado para acercárseles que la crítica. Solo el amor puede comprenderlas y conservarlas y ser justo con ellas. Leído esto, me hice la pregunta de cómo llegar a un grupo de jóvenes con un maravilloso poema de José Martí, en el que José Martí define justamente el verso. Y voy a leerlo para sacar alguna conclusión. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral.
Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sencillo. Tiene el vigor del acero con que se funde la espada. Y al leer esto yo me preguntaba, ¿cómo puede un docente acercar esta maravillosa imagen que aparece en la penúltima estrofa? Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo, con todo lo que tiene de una carga tradicional que viene de la literatura clásica, pasa por la literatura cristiana, pero ¿cómo llegamos a explicar la maravilla indecible de esta imagen? Entonces dije, en lugar de hablar de cómo enseñaría yo un poema como este, voy a acotar el tema y hacerlo más sencillo. Voy a hablar de los textos de la escuela primaria que se han ocupado de enseñar poesía. Comencé una pequeña investigación con los textos que se publicaron en los años 30 y 40 y vi que hay un corte muy notorio. En los años 40 todavía predomina la enseñanza de la lectoescritura a través de los sonidos y las letras, ma, a, ma, o, mo. Y el libro, La Palabra, que es de Editorial Estrada y fue publicado en 1931, tiene oraciones ridículas como el nene come, la nena no come. Y de esa manera se enseñaba a leer y a escribir a los niños. Y no existe ningún poema dentro de ese libro. Pasados los años, ya en 1940, en otro libro, Alas de Mariposa, de 1941, editado por Capeluz, nos encontramos con un fenómeno que implica un corte en esto. Y yo creo que acá empieza el interés del docente por enseñar a leer y a escribir poesía. ¿Qué vemos? Las primeras páginas siguen con el tradicional nene, nena, mamá, etc. Pero aparecen ya dos tipos de poesías muy importantes. La primera tiene un valor puramente didáctico. Para enseñar la jota, por ejemplo, aparece el versito, ya es un poemita de 4 versos, bailando la jota, juntitos se van, a la JJ, Julianita y Juan. Y como este hay muchos otros. Además, también aparecen los poemitas que encierran una enseñanza moral. Yo no me voy a dedicar a este tema ni a explicar por qué, pero tenemos que tener en cuenta años 30, Uriburu, Justo, avanzada de la Iglesia. Entonces, la finalidad moral aparece inevitablemente. Y hay un poema que me resultó muy cómico, en el que se dice que, bueno, que los niños, no, lo tengo que buscar ahora, pero voy a dar el contenido. Es un poemita de 4 versos también. Todo niño bueno es un niño lindo. Felipe es feo, es un niño malo. Y poemitas de ese tipo predominan. Pero además de ese poema, de esos dos tipos de poemas, se incorpora otro que ya busca jugar con las aliteraciones, con las rimas, con las imágenes. Son las alas de las mariposas voladoras, un tesoro de oro en las alas,
espléndidas mariposas. Es decir, lo que vemos es el conflicto entre la poesía con una finalidad puramente didáctica y la poesía que persigue otra finalidad. Lo que yo me pregunté es qué pasó en el medio para que se dieran estos cambios. Bueno, pasaron 2 o 3 cosas importantes. En primer lugar, se le recomendó a 2 preclaros doctores especializados en lengua y literatura que redactaran una reforma de los programas para la escuela secundaria, de los programas de lengua. Me refiero a Amado Alonso y a Enrique Sureña, que dieron las pautas para que se tuviera en cuenta no solo lo gramatical y lo filológico, sino también lo expresivo. Y esta reforma de planes se concreta en 2 libros para la escuela secundaria, en la que ya aparecen textos poéticos. Al final de cada lección de gramática aparecen textos poéticos de autores conocidos en la época. Y están seguidos de un breve comentario de texto. Ustedes me dirán, bueno, estás hablando de la escuela primaria y te pasaste a la escuela secundaria. Es que también acá hay un cambio ideológico en las que son las autoridades de ese momento en nuestro país. En los años 30, el aluvión inmigratorio hacía necesario una enseñanza que de manera rápida incorporara a estos hijos de inmigrantes a las labores de servicio. Ya en los años 40 esa incorporación está dada y lo que se necesita o se tiene como objetivo es que estos niños que pasan por la escuela primaria vayan también a la secundaria, vayan a la escuela media y tal vez puedan entrar en la universidad. Entonces, el hecho de que aparezcan poemas y pequeños comentarios de textos en los libros de Amado Alonso y Pedro Enrique Sureña influyó de manera notable en que aparecieran también poemas en los libros de la escuela primaria. Quiero comparar también estos libros de la escuela primaria que mencioné, por ejemplo, Alas de Mariposa, con un famoso texto de los años 30, Ragucci Él habla de mi tierra, de Ragucci, en donde aparecen poemas, muy poquitos, pero con una grafía tan pequeña, tan falta de atractivo, que realmente no tienen no invitan a ser leídos. Probablemente se los usaba para fijar alguna regla ortográfica o algún buen modo de decir. ¿Qué pasó también en el medio? En los años 30, la oralidad se impone. Sobre todo, pensemos que en los años 20 se creó la radio y hay una andanada de radioteatros que utilizan la lengua poética, es decir, llegan a los suburbios de la lengua poética, pero van creando en el público un gusto por ese tipo de textos. Y además hay un personaje que no podemos olvidar, que es el personaje de Berta Singerman, la gran recitadora que trajo a Darío, recitó a Kipling, recitó a las poetas mujeres de ese momento, Gabriela Mistral, Delmira Agustini. Es decir, difundió poesías. Bueno, entre los difundidos estuvo un poeta que se va a convertir en el gran atractivo de las antologías, que es Leopoldo Lugones, de las antologías dedicadas para chicos. Por ejemplo, la editorial Atlántida publica en los años 40 350 poemas para niños
Y el primer poema que aparece es La casita del hornero, tiene sala y tiene alcoba, etcétera, etcétera, que probablemente casi todos conocerán. En fin, después se fueron dando muchos otros cambios. Esto da para una seria investigación y para una exposición mucho más larga, pero no me quiero extender más porque tienen que participar otros de la mesa que seguramente nos pueden hablar de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Pero pensé que era importante decir, todo lo que se está haciendo aquí y ahora tiene esta base que acabo de enumerar. Nada más. Muchísimas gracias, Silvia. Efectivamente nos ha puesto en una huella, en una cierta cronología que nos permite entender mejor cómo llegamos a hoy. Después seguramente podremos volver sobre algunas de las cosas que abrieron tu intervención de recién. Bueno, ¿cómo les va? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Formidable lo de Silvia. Vamos a ver cómo nos arreglamos con esa presentación. Bueno, usted me conoce, si ve que me extiendo hacia la medianoche, pues tiene toda la confianza para decir, por supuesto. Llegamos hasta aquí. Bueno, me gustaría empezar por una tensión que podríamos usar para pensar cierto sentido de la poesía, les diría, de la transmisión y la práctica de la poesía, que es en parte lo que nos convoca, y que se vincula a la experiencia de la lectura y la escritura, y entonces a la construcción de objetos, que se definen en modos de leer. Modos de leer es una categoría de Josefina Luthmer, ¿no? Y en este caso lo haría por dos campos discursivos que parecen estar en colisión o disputa, y esto se liga con algo de lo que decía Silvia, ¿no? Un campo lo constituyen las formas didácticas de transmisión, de sedimentación y uso de la poesía, que implican sistemas escolares de formación, algo en lo cual, les diría, la pedagogía del género es intrínseca a la pedagogía de la nacionalidad. Este va a ser uno de nuestros puntos, ¿no? Y hacen funcionar su sentido político desligándose o neutralizando las formas políticas. Es decir, la poesía es absorbida como el género que opera como una paideia para las formas bellas y nacionales. Este es un punto. Otro campo sería el modo en que la literatura, la poesía en este caso, trabaja, y esa es su escena, diría, digamos, ese es su fundamento, ¿no? En mi caso, por lo menos para mí, las formas políticas de esos saberes y de la realidad y los consensos de esos saberes, que pueden ser sociales, políticos, económicos o retóricos. Digamos entonces, para empezar, que la poesía se presenta como un discurso que afronta, quizás como ningún otro, los mecanismos de absorción, por los cuales es desligada de esas formas políticas y parecería que es llevada a un campo donde su posibilidad, su función y su sentido es ser retirada del campo de las disputas y de lo que podríamos llamar las discusiones de la vida social del capital. Entonces parece que la poesía, lo que se imagina como su función social o pública, es ser la reserva natural de la belleza, de la nacionalidad, de las formas patrióticas, desligada de sus formas y su sentido político. Es decir, un auxiliar estético de la doctrina para la construcción de una forma de la historia, desligada también de las formas políticas. Pero es además, este es como nuestro segundo punto, ¿no? Pero es además la forma que, fuera de esa absorción, parece que como género no puede salir de las referencias de la subjetividad, y esto es algo que vemos mucho en las reuniones, en los talleres, en la universidad, en todo lo que es las prácticas de la escritura, ¿no? Cada vez que dice yo, esa forma remite a la vida subjetiva y anímica del que escribe o la que escribe, ¿no? Y es el relato de la vida del sujeto, sin posibilidad de ficción. Es decir, una concepción de la poesía, y es una concepción de la poesía, que registramos en la vida cotidiana e incluso en la televisión.
¿no? 2 veces en la televisión, en un programa de juegos, 2 veces se registró el mismo fenómeno, ¿no? Le preguntan qué hace al concursante y dice, soy poeta. Entonces, ¿el poeta qué hace? Lo obligan a recitar. Es una bestia de circo. Y recita en ese lugar anómalo. Y recita y le dice, bueno, digamos, la poesía es eso, es la vida íntima. Sí, no hay posibilidad de ficción, dijo el participante. Y eso se repitió 2 veces, ¿no? Cuando vino otro participante después de 2 meses, también era poeta y le pasó lo mismo, pobre hombre. Digamos. Ese debate, diría, la zona del debate sobre la imantación entre poesía, digamos, y vida subjetiva, o poesía y formas confesionales y catárticas, está en el centro de esto que nos ocupa hoy, que es la práctica, la transmisión, la escritura y la lectura, porque define el modo en que la poesía reflexiona, imagina o resuelve su sentido y su progresión, y podríamos organizarlo en 4 segmentos muy sencillos, ¿no? La forma en que la poesía busca desligarse de las formas líricas sedimentadas de enunciación. La forma en que busca separarse de la frecuencia del yo, para separarse de la experiencia subjetiva y confesional de la forma de decir yo. La forma en que busca transformarse en una forma productiva, entonces. Así, con intervención y discusión, tomar parte y absorber, ahora sí, el teatro de las voces sociales. Y la forma en que busca tomar valor de interpelación y salir del uso ornamental, incluso anómalo, de la no comprensión, y transformarse en un objeto de lenguaje al alcance de todos. Tienen ahí un cartel al alcance de todos en la entrada, ¿no? Este valor al alcance de todos, que saben, es una frase de Girondo, es un valor que hay que hacer girar en verdad hacia su secuencia social y política. Los 4 segmentos, que me parece que pueden definir esto de lo que estamos pensando, podríamos desplegarlos o concentrarlos, ¿no? En 3 preguntas muy sencillas. ¿La aventura de la poesía es solo el relato del sujeto? ¿Y cuáles son entonces los límites del género? El modo en que el género, quiero decir, va a trabajar, por ejemplo, secuencias narrativas y el sentido de lo que la poesía entiende como experiencia. Esta es otra categoría para nosotros, ¿no? ¿Por qué el yo de la poesía es un yo atado a la experiencia de la voz que lo emite? Tenemos este problema, porque en la poesía el yo aparece vinculado, digamos, a una voz, y esa fórmula está pegada a la experiencia de la intimidad y la vida del sujeto, sin distanciamiento. ¿Y por qué la poesía como experiencia es para el lector la experiencia biográfica de esa voz que la emite? Y entonces la poesía no puede, por ejemplo, distanciarse, mezclar las voces, asumir otra voz, sino que la voz es siempre una voz en identidad del sujeto, completa e indivisible, sin actuación, sin teatro, sin diálogo. Diría en este punto, como si la experiencia radical del poeta, el extremo de su condicionamiento, fuese la imposibilidad de desligarse del cerrojo que puede presentar el género entre subjetividad y experiencia. Y entonces, cada vez que se inscribe, la palabra yo remite a esa vida, y toda la experiencia lírica es una remisión a esa vida. Entonces, uno de los pasos es desplazar por un lado la idea de inspiración, o ponerla en serie con otras ideas, quiero decir, ¿no? Y pensar a la poesía como un estado en conflicto perpetuo, no como un estado de iluminación o trascendencia, o un estado diferencial, sino un estado de conflicto que mide, entre otras cosas, la tensión entre naturaleza y construcción. Y nos retiramos de la inspiración para llevar a la poesía a su etimología, es decir, al poiein, la poiesis, digamos, que es producir, hacer, fabricar, dar a luz, engendrar, varias posibilidades, siempre con el mismo núcleo, ¿no? Y pensar entonces lo siguiente, la poesía, como ningún otro discurso, y este es nuestro punto, se define en la tensión entre los extremos de la domesticación y la revuelta, entre el estado de transformación de la lengua y el estado de sedentarización, entre un régimen de exploración y un régimen de absorción en las formas canónicas. Entonces, un problema que enfrenta la poesía es el de las formas naturales, sí, las concepciones esencialistas y los usos simbólicos, las formas bellas, que implican, como las formas patrióticas,
retirar a la poesía de la puja histórica y política y escindirla, por ejemplo, del dinero, el trabajo, la teoría del gobierno. Es decir, retirar al género del debate en todos los segmentos del capital, pero al mismo tiempo, en el mismo juego, justamente por este juego, reintroducirlo como soporte simbólico del capital. Y este es el momento, ¿no? La poesía en este campo podemos imaginarla como ese resto incuantificable que escapa al régimen del capital y toda su dinámica, en definitiva, es una lucha continua contra un sistema de absorción y domesticación. Es probable, diría entonces, que la exploración de esas tensiones nos permita pensar a la poesía en ese lugar donde se presenta un estado de domesticación, como el consenso de la doxa y el sentido de la belleza, por ejemplo, o un estado de revuelta, la revulsión de un discurso que cuando no es absorbible es llevado a la opacidad, a las formas improductivas, no estéticas o incomprensibles. Así como si la poesía, en el momento de quebrar o desconocer el estado de domesticación, se transformase en una anomalía de la lengua, una forma sin capacidad de intercambio o circulación, improductiva, sin circuito, una lengua innecesaria, un puro verso. ¿No? Este es un punto, porque parece que cada vez que tiene que pensar un salto sobre sí misma, la poesía lo hace en tensión con esas formas de absorción, porque comprende la radicalidad de ese uso. Y es la poesía la que comprende con claridad la radicalidad de ese uso. El modo en que el uso político de la poesía, la forma extrema de ese uso, implica vaciar a la poesía de su forma política o naturalizar sus recursos, dándole un sentido esencialista o un procedimiento que en última instancia es temporal y está fechado. Entonces avanzaría desde aquí para decir lo siguiente. El modo político de la poesía parece ser la forma en que la poesía retira su posición, hace cesar los consensos, interviene y los impugna para debatir su posición en el terreno del cual parece que es retirada, que es la discusión de la vida social del capital. En definitiva, la discusión por la transmisión de la poesía, la enseñanza o la progresión, los modos de migración de ese material simbólico, es una discusión por el modo en que la poesía se rige en un movimiento que le permite desprenderse de las formas de sujeción y pasar a las formas de intervención. Esto permite pensar el modo de progresión, por ejemplo, del género en la renovación de sus mecanismos y recursos, por ejemplo, del modernismo a la vanguardia, ¿no? Todo el trabajo de Rubén Darío, pasando por la revuelta interna del modernismo y llegando hasta las vanguardias, ¿no? Delmira Agustini, ¿no? Como citaba Silvia. O también nos puede permitir pensar el modo en que la poesía puede ser el terreno de disputa en la construcción del escritor nacional. Parece que la poesía es el género menos leído, pero parece que el escritor nacional se dirime entre poetas, ¿no? La guerra entre Borges y Lugones, básicamente, ¿no? Pero más aún, y este es el punto que más me interesa a mí, el modo en que el género piensa las formas de intervención en la realidad política. Se trata de movimientos en los cuales la poesía piensa su progresión retórica, la definición de la forma del género, las formas de la belleza, las formas epigonales, esto es lo que detecta Borges claramente en Lugones, ¿no? Las formas epigonales, la construcción social de la literatura y su inserción en la realidad. Se trata siempre de los modos políticos de la poesía, que parece ser el género imaginado sin función política, ¿no? El modo en que la poesía quiebra los consensos para participar en ese debate e insertarse en las formas productivas, las discusiones del buen y el mal gobierno, de la punición, de todo lo que rige la vida social del capital, define, les diría, una forma de la poesía latinoamericana que podemos seguir al menos desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Susana Tenón, y pasando a la poesía de mujeres hoy en Buenos Aires, en las calles, aquí, ¿no? En la Argentina, ¿no? En Buenos Aires. Este recorrido marca, les diría, la posibilidad de una poesía que se resuelve en la revuelta contra el precepto, y precepto es una categoría de Sor Juana, ¿no? En la revuelta contra el precepto, y busca ser un vector de intervención, que piensa las formas sociales, las formas políticas, económicas, los consensos, y las posiciones en los consensos, las jerarquías, los bienes jurídicos, el buen gobierno y las alianzas. Les traje nada más que 3 segmentos muy breves. Lo leemos en Sor Juana.
En la cadena de cartas, seguro. En la Silva el Sueño, 975 versos, 1690, publicados en 1692. Donde la poesía se define en una práctica que quiebra el orden del precepto y es llevada a debatir los asuntos de la tierra. ¿Qué es lo que el obispo de Puebla, capaz alguno, digamos, lo sabe, que es lo que el obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, Sor Filotea, todos lo conocen por la respuesta a Sor Filotea, le reclama que deje en una carta, porque le reclama que deje las rateras noticias de la tierra y pase al cielo, que es el orden de una filosofía moral. Y los asuntos, las rateras noticias de la tierra, de las que habla el obispo, son los géneros y la política. Le está diciendo, señora, usted que es tan divina, que es tan amable, que puede discutir, digamos, con los portugueses, digamos, las finezas de Cristo, ¿por qué se está ocupando de estas cosas? Deje las rateras noticias de la tierra, no deje este problema que trae el sueño, este problema que trae la sentencia del justo, y ocúpese de los que nos gusta que nos ocupe, que se ocupe. Y Sor Juana en la respuesta va a decir otra cosa, va a decir, el sueño es lo único que escribí por gusto más allá del precepto. Ese pequeño papelillo. Y hay que seguir la cadena de cartas en América Latina, ¿no? Porque la palabra papelillo vuelve a aparecer en Delmira Agustín en las cartas, el papelito, digamos, y vuelve a aparecer otra vez y vuelve a aparecer las cartas. Las cartas podríamos hacer un largo vector de las cartas que empiece, digamos, con las cartas de Sor Juana y termine con la carta abierta de Rodolfo Walsh, ¿no? Segundo segmento lo leemos en 1986, con Ova Completa, donde el género es el terreno donde comparece la tortura. Cuando se abolió la penalización, el poema de la tortura en Ova Completa, ¿no? Punto final. Y el poema hace regir su jurisdicción y juridicidad, ¿no? Recuerdan el poema, 4 versos, ¿no? Habla el torturador en el poema. El poema, digamos, traje los poemas por las dudas, ¿no? El poema deja hablar al torturador, pero no le cede el terreno del poema. Entonces el poema lo que hace es construir, es un poema, digamos, de una complejidad, digamos, extrema, que lo que hace es construir toda la posición de la voz del torturador para hacer comparecer a la tortura en el poema. Y entonces, donde ya no rige la ley, donde está la abolición y la penalización de la ley que penalizaba la tortura, la poesía empieza a regir, digamos, su jurisdicción. Trae al torturador a su jurisdicción y le impone su juridicidad, y el torturador comparece. O es la zona, y esto le va a resultar un poco más familiar con Ova Completa, que abre la impugnación de los consensos y ataca las formas sedimentarias, como ¿por qué grita esa mujer? ¿No? Pancartas en la calle, lo conocemos todos. Es la posibilidad de que al poema le incumba todo. Saben que es una frase de Susana Tenon, ¿no? Es un poema de Susana Tenon, al poema le incumba todo. Que es el programa estético y político de todo lo que llamamos Susana Tenon, ¿no? O podemos dar un salto hacia 1916 y leer La loba de Alfonsín Storni y leer ahí todo lo que no leen nuestros nacionales, ¿no? Nuestros grandes nacionales, todo lo que no leen nuestros nacionales, todo lo que no lee Borges, ¿no? Y el modo en que la poesía se transforma en el territorio, recuerdan La loba, ¿no? Sabemos todos La loba, un ajuste de cuentas, ¿no? De definición de nuevas alianzas y posiciona otro telar de las desdichas, le cambia el telar de las desdichas al Martín Fierro, ¿saben? Es un poema, digamos, a la amiga desdichada, le cambia el telar de las desdichas, busca otro telar de las desdichas, y la forma de un yo que se afirma en el poema, y les recomiendo que lean esto en el poema, y dice que sabe. El yo en ese poema de 1916 dice que sabe, y cuando sabe, disputa los derechos civiles, sociales, políticos, disputa saberes y posiciones en los saberes. Dice que sabe todo, no traje todo el trabajo, pero dice que sabe todo, hasta sabe matar. Recuerdan el poema, ¿no? Digamos, sabe trabajar, sabe ganarse sustento, sabe matar también, ¿no? El poema, digamos, que cambia el sentido del rebaño, y ahí hay que leerlo con Martí, ¿no? Cambia el sentido del rebaño de Martí, expande el sentido del rebaño de Martí y le cambia el sentido. Como le cambia el sentido también a La rosa de Martí, como le cambia el sentido también al cisne de Rubén Darío. Todo en La inquietud de Rosal, que es el texto, digamos, que rechazó Alfonsín Storni, ¿no? Digamos, ¿no? Que incluso ella misma no lo terminaba de leer en 1916, que es el año sobre el cual podríamos posicionarnos para leer todo el sistema de la poesía argentina,
porque es el año de debate, digamos, de la ley de sufragio universal, ¿no? Es el año del payador de Lugones, ¿no? Y 10 años después, Borges va a decir algo que le debemos a Delfina Muschietti. Vayamos a hacer un trabajo, una crítica en 1926 a un libro de Nydia Lamarque, Telarañas, y va a decir, bueno, es hermoso leer a Nydia Lamarque porque, digamos, están los paisajes de Belgrano, porque es una voz, ¿no? No las chillonerías de comadrita a las que nos tiene acostumbrado la Storni. Y uno podría tomar, vieron que Borges, cuando lee, digamos, cuando oscurece, ilumina al mismo tiempo, uno podría tomar el sintagma de Borges y es todo Storni. Si lo hace girar y le da sentido positivo, no el sentido que le da a Borges, es todo Storni. Si todo lo que no leen nuestros nacionales. Y para cerrar entonces, parece que la poesía está pensando acá en alguna forma de acción, les diría, alguna forma de intervención, para producir un cambio o disputarle a la realidad política sus límites y sus consensos. ¿No? O mejor, para disputar el sentido del consenso, y esto es porque grita esa mujer, ¿no? Los materiales que lo construyen, y entonces darle al consenso otro régimen y otro valor. Esto es porque grita esa mujer, ¿no? La puja entre dos sistemas de consenso. Digamos. Y la posibilidad de que leamos por qué grita esa mujer en todos los niveles posibles, que la leamos en relación con las locas de Plaza de Mayo, con las locas, digamos, con la loca, con la única loca, es porque logra atacar y percibe con claridad lo que es una forma sedimentaria y lograda. Y cuando lograda, llega a ese punto. Lean ese sistema de voces interno, porque es el verdadero teatro social de las voces en la poesía de Tenon, ¿no? Es decir, la zona en la cual al poema le incumbe todo. Es la forma en que la poesía tiene la capacidad de intervenir en todas las series, les diría, jurídicas, sociales, políticas y económicas, ¿no? Entonces imagina formas de transmisión, formas de transformación y acción, pero para insertarse en la vida social del capital y dejar de ser entonces la bestia de circo del capital, ¿no? Esa resolución define la relación entre estética y política, les diría. Se trata de un camino en que la poesía latinoamericana, que es lo que nos ocupa a nosotros en particular, en el que podemos explorar si la poesía es un vector que cuando toma la voz iguala las partes, subvierte las jerarquías, equilibra, como piensa la Silva de Sor Juana, ¿no? Fíjense esta frase hermosísima de Sor Juana, ¿no? Lo que separa el callado humilde del cetro altivo, dice el poema de Sor Juana, ¿no? Entonces, la frase que en ese texto, imagina, la transformación de las mensuras, de las economías, del valor del trabajo, de la punición, del ejercicio del buen gobierno, dice que aquí, en el tiempo del sueño, que es el tiempo del poema y del valor político del poema, el sayal mide igual con el brocado. Esta frase podría guiar toda la poesía latinoamericana, es una frase de Sor Juana, ¿no? El sayal mide igual con el brocado. Este es el punto por donde empezamos, ¿no? Pensar una tradición de la poesía, formas de progresión y ruptura, para llevarlas a las formas de transmisión y su práctica. ¿Dónde podría llevar? ¿Dónde podríamos llegar con esto? En principio, digamos que a percibir aquello que la experiencia social y política de la poesía atesora y que es aquello de lo cual parece sustraída el campo de sus disputas. Si la zona donde el sayal, exactamente, mide igual con el brocado, ¿no? Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a vos, Fernando, por esta magnífica exposición. Mientras hablabas, iba imaginando preguntarte después, bueno, estás exponiendo y describiendo cómo son los mecanismos en que se fue desarrollando y discutiendo y peleando por un lugar la poesía, pero ¿cómo sería entonces enseñar eso? Y después me di cuenta de que tu exposición de alguna manera fue una puesta en acto de cómo enseñar poesía. Sí, es más o menos así. Con lo cual, no. Al principio rajan 30 y después vuelven 15. Bueno, es un rédito nada despreciable. Yo he tenido peores números. Carlos, cuando quieras. Bueno, gracias, Guillermo, y bueno, las exposiciones que me precedieron son hermosas. Preparé un breve texto yo, con un marco teórico vinculado con lo que sería la enseñanza de poesía.
Y después, un poco a partir de las intervenciones, tanto de Silvia como de Fernando, se me ocurrieron improvisar algunas cosas respecto de eso. Y comentar también algunas otras, ¿no? La poesía es un lenguaje y también un estado de disponibilidad. La apertura a un tipo particular de sensibilidad asociada a la atención. Leemos solos y con otros. ¿Es posible enseñar poesía? Podemos transmitir un fervor y a la vez una perplejidad frente a un objeto real y elusivo. Nunca podremos enseñar del todo ese impulso que lleva a escribir un poema, ese impulso que los románticos llamaron inspiración y que la tradición clásica vinculó con las musas. No sabemos muy bien el origen de ese impulso, pero sí se puede mostrar a alguien con disposición a la lectura y o escritura una lengua en estado de incandescencia. A partir de Charles Baudelaire y luego con el adolescente Arthur Rimbaud, los poetas, más que urdir un lenguaje sintagmático y relacional, un lenguaje comunicativo e instrumental, se dedicaron a escribir un lenguaje en sentido vertical, es decir, mostraron en el poema cada palabra, una a una, como si fueran una materia con su propio peso y densidad. La palabra poética moderna, según Roland Barthes, se hunde en una totalidad de sentido, es un signo erguido. La palabra, entonces, resignifica su sentido en relación con un estado sincrónico de lengua. A pesar de ser un discurso opuesto a la función social del lenguaje, la poesía tiene una dimensión social y hasta política, en tanto resignifica las palabras de la tribu. Esto quiere decir que disputa en la arena pública un sentido que se distancia de las variantes ornamental o meramente comunicativa. El carácter político de la poesía no deriva casi nunca de una declaración social bien intencionada. La poesía resulta política precisamente porque su elemento social básico, el lenguaje, vulnera los límites aceptados respecto del modo en que es posible enunciar en el presente y profetiza en su acontecer, en su existencia misma, una nueva forma del discurso en el ámbito de lo público. ¿Qué podemos enseñar? Se puede enseñar un corpus que obviamente supone un recorte estético e ideológico. Se pueden enseñar las figuras retóricas en función de un sentido global del poema. Se puede enseñar el significante espacial de la página como un elemento crucial en diálogo con los vocablos que componen el texto, pero sobre todo se puede enseñar a ver y escuchar. ¿Ver qué? Una especie de mapa lingüístico lleno de artificios y elementos rítmicos con proyección semántica. ¿Escuchar qué? Las modulaciones de un sonido, ya que un poema es también una música verbal. La oscilación entre el sonido y el sentido, como escribió Paul Valéry, sería lo enseñable. Si enseñamos a pensar la poesía, si proponemos una pedagogía de la poesía y también una pedagogía poética, podemos dar cuenta de una técnica, la métrica, los tipos de rima, los tipos de poemas, la prosodia, sabiendo siempre que hay algo irreductible a lo que podemos asomarnos y sobre lo que podemos conjeturar mediante la exposición y o el diálogo. Pero ese algo irreductible está lejos de aprenderse del todo, no por ningún prurito celestial, sino porque la lengua poética tiene como rasgo la incesancia cada vez que se actualiza la lectura.
Justamente eso oscuro o inacible, atravesado, no obstante, de procedimientos reconocibles, puede llevar al entusiasmo. Si nos proponemos enseñar a escribir, se puede correr el velo de aquello que es verificable, los mecanismos verbales, el modo en que interviene la subjetividad, y escuchar la resonancia de los puntos de fuga, aquello que se manifiesta a través de la ambigüedad, la polisemia o la connotación. Podemos entonces, en relación con el otro, que es el auditorio, sostener la motivación de un impulso, hacer que ese impulso crezca bajo la forma de la confianza que supone el desafío. Pero más que a suprimir o borrar a priori y de manera preventiva un verso completo o un vocablo, se podría dar lugar al reconocimiento de nuevas posibilidades, hacer posible que aquella persona que escriba pueda realmente optar frente al dilema poético que se vuelve singular cada vez que acontece. Elegir, lejos de la prescripción ajena, es dar origen a un trazo que responde a cierta impronta, acorde a una respiración propia. Un poema, entre otras cosas, es un problema de sintaxis en relación con el ritmo. Si podemos habilitar en el otro esa escritura personal, ese despliegue de la respiración, podemos decir que hemos comunicado algo en relación con la poesía. ¿Acaso eso sería lo enseñable, que el otro reconozca en sí mismo la posibilidad de un trazo? Bueno, eso es lo que preparé. No, eso lo preparé y por ahí quería agregar algo, si es que hay tiempo, Guillermo. Si no, un poco se me había ocurrido un par de intervenciones en relación con lo que escuché. Uno, respecto de Pedro Enríquez Ureña, digamos, su intervención política en el campo de la didáctica, que tiene que ver con la recuperación de Sor Juana Inés de la Cruz para el campo de la literatura latinoamericana. Recordemos que Sor Juana fue una poeta, quizás la mejor poeta de América, nada menos, que y fundadora de discursividad al mismo tiempo, que fue leída durante mucho tiempo dentro del imaginario y del corpus español. Entonces, esa recuperación política se la debemos a Pedro Enríquez Ureña. Eso es por un lado, ¿no? Que me parece como un hecho fundamental en el campo de la didáctica de la poesía, en nuestro contexto. Otra cuestión interesante a pensar, que es algo que con Guillermo compartimos, que es la figura de Baldomero Fernández Moreno. Baldomero Fernández Moreno es un poeta que ha sido como confinado a la escolaridad en el peor sentido muchas veces. Recordamos quizás todos, o por lo menos muchos de los presentes, 70 balcones y ninguna flor, ¿no? Ese poema que nos hacían recitar justamente. Y haciendo un recorrido por la poesía de Baldomero, nosotros podemos ver como el lado B de la escolarización de Baldomero, que es el lado holgazán de Baldomero, ¿no? El lado bohemio, el lado flaner, ¿no? Recordemos que Baldomero Fernández Moreno, que es un gran poeta, pero escasamente leído hoy, fue nuestro pequeño Baudelaire. Es decir, fue el poeta flaner que recorría las calles a altas horas de la noche y que lo interesante de Baldomero, como los poetas que me gustan a mí, son no que resuelve la tensión, sino que la pone en escena. Es decir, lo que hace Baldomero es, por un lado, representar toda una figura vinculada con el imaginario del hogar, ¿no? Le habla a sus hijos, a su esposa, y por otro lado, digamos, construir la figura del que deambula a altas horas de la noche sin saber para qué, ¿no? Y al mismo tiempo el que fisgonea, ¿no?, lo que hacen los demás. Esto es como una especie de Baudelaire, pero que no se lo reconoce como tal.
Entonces, una tarea que se podría hacer es verificar en los manuales, tanto de la primaria, donde yo recuerdo haber leído poemas de Baldomero en mi primer libro, en el libro de primer grado, Primeras Luces, un poema, y en el secundario, y justamente ver si los poemas de Baldomero tienen justamente ese carácter de moraleja, ¿no? La idea de la moraleja en función de la patria, ¿no? O en función del bien social. Estoy ironizando sobre esto. Posiblemente en ese recorte de los poemas de Baldomero tenga que ver con esta pedagogía, ¿no? que vos mencionaste. Pero hay toda una zona que habría que explorar por qué, que no se introduce, ¿no? Que es justamente, por ejemplo, el poema Alba, en donde él dice, mientras todos están trabajando, yo me doy vuelta y pongo mi almohada y sigo durmiendo, ¿no? O sea, la idea, digamos, de ir a contracorriente del capital y de la eficacia, justamente, ¿no? Un aplazado, ¿no? Ese poema tan hermoso que justamente otra cosa también de Baldomero interesante es que él fue médico, pero él también fue profesor, ¿no? Después de dejar la carrera de medicina, dejó de ejercer la medicina y se dedicó a la docencia. Y bueno, tiene una parte de ese libro que se llama Yo médico, yo catedrático, y tiene una parte de la representación de digamos, su relación con los alumnos, etcétera, que bueno, eso aparece, se pone en el lugar del otro. ¿Qué está pensando este alumno, no? Dice. Sí, y también en su autobiografía él reflexiona sobre, es muy interesante este hecho, que él habla de que un modo de escribir poesía que a él le sirvió, que es verdad, es leer el Testut. O sea, por una cuestión sintáctica. O sea, él leía el libro de Medicina y lo que hacía era correrlo del lugar del género discursivo en el que estaba y pensarlo en términos poéticos. Porque en realidad Baldomero es el origen del objetivismo en la Argentina, a pesar de que no está tan reconocido, es el, como decía Borges, es el primero entre nosotros que miró alrededor, ¿no? Eso, o sea, Baldomero, ¿no? Creo que Baldomero y poesía, escuela, es una cosa interesante de explorar. Después quería marcar un par de observaciones también. Había otra cosa pero ya me olvidé. Un poco de Alfonsina, ¿no? Nuestra querida Alfonsina, resignificada en los 80 por Delfina Moschietti, es decir, que la que toma, digamos, a Alfonsina nuevamente para repensarla, es una operación crítica, que hoy, por suerte, Alfonsina circula, ¿no? Pero bueno, es esa operación. Y yo decía, el poema La Loba, que decía Fernando, ese poema panfletario, ese manifiesto, digamos, pero cómo Alfonsina también sigue siendo política en el poema posterior de un poema que se llama Encuentro, en donde no está la voz alzada o el grito levantado, no está el manifiesto, sino que está la ironía, que es cuando ella se encuentra con un viejo amor, ¿no? Que presumimos que puede ser Quiroga, y le dice, yo estaba recorriendo la calle Florida, sola, ¿no? Una mujer sola recorriendo la calle Florida, interesante, pero no es que dice yo estaba ahí recorriendo y de pronto me encontré con un viejo amor que me hubo poseído 2 años. Y le pregunté de una manera estúpida, irónica, y estúpida, tonta. O sea, ella se dice, ¿por qué tenés los dientes amarillos ahora? ¿No? Le pregunta eso. Y eso, y el hombre se asusta y se retira, ¿no? O sea, esa es una enunciación muy fuerte desde la ironía que no necesita, digamos, de la bajada de línea. El poema La Loba es magnífico, ¿no? Habla del pensamiento, de la herramienta, pero es como una especie de panfleto o de manifiesto, que acá también Encuentro es un manifiesto, pero es un manifiesto, digamos, desplazado al campo de lo irónico, que tiene como una eficacia muy poderosa, muy contundente. Eso respecto de lo que decía Fernando. Agrego 2 o 3 cosas más.
también pensaba respecto de lo que nos reúne acá, que es la didáctica de la poesía, la enseñanza de la poesía, que cuando enseñamos poesía habría que pensar varias cosas. Uno, si lo vamos a enseñar en la primaria, si lo vamos a enseñar en la secundaria, si lo vamos a enseñar en la universidad, si los que vamos a enseñar van a ser lectores, críticos, o van a ser escritores, si desean ser poetas. Eso se puede poner como un estado de reflexión, ¿no? Que me parece que es interesante. No tengo una respuesta sobre eso. Simplemente que me parece que es interesante hacer ese deslinde, por un lado. Por otro lado, muchas cosas, por supuesto, ¿no? Pero pensar, grosso modo, la diferencia entre lo que es la poesía clásica y la poesía moderna. Es decir, ¿cómo leemos esos poemas? Pensamos, por ejemplo, en Góngora, Quevedo. Muchas veces, la misma Sor Juana, leemos esas figuras retóricas en la actualidad como polisémicas y eran leídos en ese contexto como unívocas. O sea, que se sabía claramente qué querían decir esas figuras retóricas. Entonces, poner en consideración eso, insisto, no estoy dando una respuesta, simplemente lo que estoy diciendo es, ¿se puede considerar esto para la lectura, ya que la figura retórica, que por supuesto no es patrimonio de la poesía, sino de la oralidad, pero digamos que abunda en la poesía, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo pensamos las figuras retóricas en la poesía? Un principio de respuesta sería, pensemos las figuras retóricas en función del poema global, no como una especie de pesquisa policial, digamos, para ver cuáles son, sino pensemos en términos del sentido global, ¿no? Pero es otro elemento que podemos pensar. Y también miles de otras cosas, pero se me ocurría, porque enseñé en la escuela secundaria mucho tiempo, que había un gesto pedagógico un poco demagógico también en ese momento, que era en los 80, que era, vamos a introducir canciones de rock, ¿no? Los poetas, los profesores así como, no sé, vanguardistas, digamos. Pero había como una concesión a eso también, ¿no? Porque me parece que ahí habría que pensar la diferencia de los géneros también discursivos, pero no en términos asépticos, entre la poesía, una letra de rock, sino en términos de poeticidad. ¿Por qué? Porque ese deslinde supone un deslinde fónico fundamental, que es que la poesía ya tiene su propia música. Entonces, ¿cómo leemos una letra de rock en relación con la música? Si es la música que le tiene como soporte externo, o si leemos, digamos, la letra en términos, digamos, como algo autónomo. Insisto, como un objeto de reflexión. Muchas otras cosas se podrían hacer, pero que son parte de la práctica que yo tuve y que me parece que realmente atañen a las personas que enseñan poesía, que bueno, que pasan en este caso por lo que viví como experiencia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Como acotaciones, porque no creo que vaya a haber tiempo para preguntar a todos en general. Interesante porque Fernando citó a un Borges lapidario para defenestrar a Alfonsina y vos citaste, yo lo iba a citar si no lo recordabas, que yo leí ese texto tuyo donde hablas, donde elegís además el poema, tiene un poema dedicado a la basura, sí. Y además la basura en un lugar donde vive gente pobre, ¿no? Donde son restos de restos, no son restos lujosos, ¿no? Y es el mismo Borges, ¿no? Es un Borges que, por supuesto, construye un canon que le sea útil a él para ubicarse él en un lugar de privilegio. Pero como con la misma lucidez, o sea, Borges, siendo injusto o justo, siempre es certero, porque como bien señalaba Fernando, la descripción que hace para descalificar a Alfonsina desde otra perspectiva ideológica son virtudes las que él menciona, esas cosas horribles, ¿no? de esas chillonerías, ¿no? de comadrita, lo único que hace es hablar mal del propio Borges, ¿no? De nuestra perspectiva hoy un poquito más inclusiva y más comprensiva de esa posición de Alfonsina. Pensaba también en el poema Tú me quieres blanca, ¿no? Que estaría un poco a medio camino entre La loba y el poema donde le menciona los dientes amarillos de... y
decías recién también, mencionabas otra cosa que a mí también se me pasó, que fue de lo último que hablaste de... No, un poco hablaba de la letra, claro. Me acuerdo de la famosa anécdota de Mallarmé con Debussy, ¿no? Cuando Debussy se lo encuentra en una reunión y le dice, orgulloso y temeroso también, que le acababa de poner música al poema A la siesta de un fauno, y él dijo, caramba, pensé que ya lo había hecho yo, ¿no? Porque efectivamente ahí hay un problema. La letra, un gran poema tremendamente elaborado, difícilmente podría ser subsidiario de una música para convertirse en canción, ¿no? Es lo que me pasa a mí con algunas canciones de Silvio Rodríguez, que uno necesita un diccionario para ir, ¿no? La famosa masa sin cantera, que un cubano me tuvo que explicar después, que se refería a que la cantera era la cantera de militantes. Sí, ese en es un Cuba. tema, yo no lo digo como crítica, sino como para poner en escena esa reflexión en el campo de lo fónico, porque es fundamental. Sí, claro. Es que puede haber canción prácticamente sin letra. Y yo en un texto que escribí sobre letras de tango lo mencionaba, la famosa y extraordinaria canción No significa nada si no tiene swing. En la versión de Ella Fitzgerald, la letra es sumamente banal. En realidad es una reivindicación de un rasgo identitario del jazz de ese momento, que efectivamente tenía que tener swing, ritmo, para que la gente bailase, si no, no tenía valor. Y la mejor manera de explicar lo que encuentra Ella Fitzgerald es empezar a hacer scat, es decir, empieza a hacer sonidos que no tienen un significado preciso, pero nos transmite mucho más expresivamente de qué se trata eso que es el swing, que es difícil de expresar, a través de una acción de la lengua que no está desprovista de un significado explícito u objetivo, ¿no? Bueno, le damos la palabra a Verónica, que además yo no lo mencioné en la presentación que hice de ella, me detuve injustamente en rasgos más vinculantes con nosotros que en su trayectoria. Verónica desarrolla un trabajo extraordinario como docente con adultos y con adolescentes, y enfrenta con una enorme creatividad, me consta, el desafío y ha encontrado en la poesía la herramienta ideal para desarmar los prejuicios, las inhibiciones que suelen tener mucha gente cuando se acerca a la escritura propia y en particular a la escritura de la poesía. La otra última cosa que quería mencionar sobre lo que decía Fernando, yo lo viví en carne propia, perdonen la autorreferencia, esta dificultad de separar al yo poético del yo biográfico con un libro mío que se llama El Velador, que habla de una madre muerta y poemas que yo escribí con mi madre perfecta y saludablemente viva. Y la gente cuando apareció el libro, no me refiero a doña Rosa, la señora que vivía cerca de mi casa, sino a eximios críticos de literatura, me daban el pésame cuando me encontraban. Y yo me sentía incómodamente obligado a decirles, no, pero mi mamá está bien. En fin, Verónica, todo tuyo. Gracias. Entonces puedo comenzar confesando que viendo El Velador decía, ¿cómo pudo escribir esto con la madre? Agradezco mucho la invitación y agradezco estar al lado de quien fue también mi profe. Y me encanta que, pensando en homenajearte, en hacerte un guiño, estuve a esto de ponerme a recorrer los manuales, porque fuiste la primera profe en mi carrera de profesorado que me llevó a observar críticamente los libros de texto. Pero no llegué a hacerlo porque no tengo tu disciplina. ¿Se puede enseñar poesía? Es la pregunta que nos convoca y nos provoca esta tarde. Lo bueno de ser docente es cierta suerte de optimismo genético. ¿Se puede enseñar lo que sea? Sí, se puede enseñar poesía, porque de hecho se hace. Se enseña su lectura, se enseña su escritura, se enseña lo que su presencia en el aula revela. Así que, salvada por la evidencia esta cuestión, me permito traer algunas otras preguntas a modo de reformulación del problema desde el campo de la didáctica de lengua y literatura. Podemos preguntarnos, ¿qué hacemos los docentes cuando enseñamos poesía?
Y a partir de ello, ¿qué representaciones de la poesía se enseñan según las distintas formas de vincularse en el aula, con la poesía y por la poesía? ¿Qué significados adquiere su lectura? ¿Cuál es su escritura? ¿Cuál es la poesía que estamos llevando hoy a las aulas? ¿Qué diálogos con las diferentes tradiciones estamos proponiendo para ella? ¿Qué posiciones de lectura habitamos con el recorte que supone cualquier corpus y con las maneras de leer que escuchamos y con las que desoímos? Cabe preguntarnos qué particularidades asumen estas respuestas en los distintos niveles educativos, como dijeron ya Carlos y Fernando. ¿Qué espacios y tiempos y jerarquías tiene ese conocimiento dentro de los diseños curriculares? ¿Cuáles son las dinámicas entre esos diseños, las prácticas de enseñanza y las políticas públicas respecto de la dotación de material bibliográfico? ¿Cuáles las relaciones con el campo editorial? Pero esta charla nuestra, dentro del ciclo, viene a traer con el escenario de la enseñanza el presente. Entonces, la pregunta por la actualidad convoca el contraste histórico. Así que valdrían también otras preguntas. ¿Estamos enseñando otra poesía de otras maneras? ¿Respecto de cuáles referencias históricas? Dentro del contraste histórico, en el nivel medio en el que me desempeño, se incluye otra cuestión. ¿Cuál es el compromiso de la enseñanza de la poesía con los procesos de inclusión propios de la obligatoriedad del nivel? ¿Cambió la posición o el sentido de la poesía en el aula ahora que es para todos? ¿Cuál es la relación entre la poesía que enseña la escuela y otros modos y espacios de circulación de la poesía hoy? ¿Es mayor o menor esa distancia que en otras épocas? Lamentablemente no es mucha la producción de investigación, que requiere harto trabajo de campo y documentación, sobre estas preguntas. Pero hay algunos colegas que se dedican a estas cuestiones y cuyos trabajos recomiendo leer a quienes estén interesados. Cecilia Ballur, Sergio Frugoni, Carolina Mathieu, Matías Mazzarella. Cada uno de ellos nos acerca a la elaboración de preguntas como las que enumeramos arriba. Carolina Mathieu estudia las prácticas alrededor de la poesía en el nivel inicial. Cecilia Ballur se dedica a la enseñanza de la didáctica de lengua y literatura para el nivel primario y tiene un conocimiento profundo sobre la literatura infantil y juvenil. Cuando se refiere a la enseñanza de la poesía, destaca la relación con la voz y, por lo tanto, la necesidad del silencio. El silencio de la escucha de la lectura. El silencio que contiene sin explicaciones y que tiene que ver con el respeto a la persona pequeña lectora. La otra cuestión sobre la que trabaja mucho Cecilia es la relación de la poesía con el arte visual en los libros álbumes. Sergio Frugoni, poeta él mismo, es un formador docente que piensa la cuestión de la poesía en el borde entre la escuela y el más allá de la escuela, porque mira la enseñanza de la poesía y de lo poético en espacios socioeducativos o en espacios de encierro no escolares, pero también porque piensa la relación entre las escrituras escolares y las prácticas juveniles de escritura no escolar. Matías Mazzarella se ha dedicado a estudiar en el terreno de la historia de la disciplina escolar el lugar que han tenido los estructuralismos argentinos en la enseñanza de la poesía en el nivel medio desde los años 60 hasta hoy. Por mi parte, me dedico a la enseñanza de lengua y literatura en 2 instituciones de nivel medio, donde además coordino el área disciplinar, y a la formación de futuros docentes en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, en la cátedra Sebane, de Didáctica Específica 2 y Residencia. Entonces puedo hablar de lo que hacemos los docentes de esas escuelas, que también enseñamos en otras, y puedo hablar de las propuestas que generan acerca de la poesía en sus residencias los estudiantes de profesorado del último año de ese mi trabajo en el campo, es sobre lo que me animo a hablar hoy sin impertinencia. Desde esa posición me permití doblar el sentido de la pregunta de la convocatoria, aprovechándome de la ambivalencia de la preposición de, y compartir con ustedes lo que la poesía enseña en el aula a un docente. Y me laten detrás de todas estas reflexiones 2 citas. Una muy conocida, muy citada ya, de Mirta Colangelo, sobre un graffiti que escribió un joven del Patronato de la Infancia de Bahía Blanca en uno de sus talleres, que decía: en el cielo te leen poesía, en el infierno te la explican.
Y otra es mucho más reciente, es de abril de este año, de un alumnito mío, Juan Bautista, a su compañerito Santi. Anotá lo que no entendiste, Santi. No entender está bien. Y se lo dijo muy impaciente. ¿Cómo aprendí yo sobre la poesía? Tuve solamente 2 profesores en toda la escuela secundaria que me enseñaron a leer poesía. Una fue la profesora de 4º año, que embelesada con la literatura española, nos legó con sus recitados de Garcilaso, de Miguel Ángel o de García Lorca, una emoción compleja y nos hizo tomar conciencia de que en ese transporte había una tensión digna de respeto. El otro, mi profesor de 2º año, Eduardo Dayan, de quien aprendí el desafío de recitar los encabalgamientos de Borges o de Banks, que ponía nuestros nombres en el pizarrón para señalar las voces con las que se reescribía el sentido de lo que leíamos. ¿Qué buscan aprender sobre la poesía los practicantes que se deciden por ella como tema de sus residencias? En general, lo asumen como desafío, como oportunidad de hacer algo que creen que no va a ser fácil hacer luego, sin apoyo de una orientación didáctica. En ese caso, el lugar común de lo difícil de enseñar poesía puede hasta que funcione como justificación, como amparo para el deseo. Porque la mayor parte de las veces la poesía es una metáfora de la actitud lírica con la que quieren posicionarse respecto de las tradiciones pedagógicas. La poesía invita a torcer el camino, el método. La poesía escenifica, como casi ningún otro género, las tensiones generacionales en el aula. En relación con la poesía, más que con cualquier otro género literario, surgen los conflictos respecto de los modos tradicionales de enseñarla. Y eso es algo que la poesía comparte con la gramática como objeto de enseñanza. Quiero decir que siempre que eligen un tema de gramática para enseñar, también los residentes sienten que tienen que hacer algo innovador, desesperadamente innovador, que le dé sentido a un saber que la tradición aparentemente volvió inerte. Así que muchas veces, además, se encuentran estos 2 objetos de enseñanza, puestos en diálogo entre sí de un modo muy creativo desde que Alvarado, Maite, nos enseñó a aprender a enseñar de la Oulipo. Cito del trabajo final de la profesora Sterniskia. 2 cuestiones se presentan. Escena esta decisión de esta profesora con su dupla de trabajar poesía como reacción a un acto autoritario que ellas observaron como disrupción de las autoridades en el aula, ¿no? Retomando lo que planteabas. 2 cuestiones se presentaron como ineludibles cuando, junto a mi compañera y guiadas por nuestra profesora de prácticas, comenzamos a pensar y a diseñar nuestras planificaciones. La idea de poder recuperar lo estético como un modo de conocimiento y la inquietud de generar algún mecanismo que nos permitiera enseñar gramática, recuperando en el quehacer la idea de que la lengua propia es ajena. La poesía se presentó desde el comienzo como un horizonte más que auspicioso y a ella nos abocamos. La poesía me pareció un modo más que conveniente de poder adoptar en el aula una perspectiva social del lenguaje que, como plantea Beatriz Billo, refiriéndose a la necesidad de una teoría social que debe ser conocida por los docentes y enseñada a los alumnos, permite conocer en la experiencia, no como un enunciado general y foráneo, la incidencia de cada voz, de cada variación en la estructura, el uso y la función lingüística. Para mí, cierra Sandra Sterniskia, como ser humano, como adulta, como alumna, como practicante, como docente, trabajar con la poesía fue además otro modo de construir el sentido de la palabra juventud, un sentido que no se funda en la sorpresa, que es distancia, frente a las emociones juveniles, sino en la alegría y el vértigo que produce el encuentro con el lenguaje, ese otro en el tiempo. ¿Qué aprendí yo enseñando poesía? Cuando empecé en la docencia, para sorpresa de mis colegas, sorpresa que descubrí algún tiempo después, cuando me escuché llamar imprudentemente especialista en el género, recién empezaba. La poesía era el género que enseñaba en el primer trimestre porque me permitía instalar otra manera de leer, una lectura sin orden, de trama más que de secuencia o linealidad.
Enseñar poesía, en el primer lugar, me permitía no preocuparme más en todo el año por desplazar del resumen del argumento el trabajo del comentario. Luego supe que mis colegas en esa escuela dejaban la de lírica como la última unidad del programa y casi nunca llegaban a tratarla realmente. La poesía era, y es todavía, por supuesto, también una manera de enseñar a explorar la propia voz en la escritura y en la oralidad. Leer en voz alta un poema, recitarlo, probando tonos, ritmos, volúmenes, texturas de la voz, interpretar el poema en el sentido musical de la expresión, enseña un modo de jugar esa relación entre el sentido de las palabras y el propio cuerpo. Cortar o copiar frases de distintos poemas ajenos para hacer el propio enseña a vestir de lenguaje los fantasmas. ¿Por qué podríamos hacer esto con la poesía más o mejor que con otros géneros o con otros discursos? Quizá porque es el género cuyos enunciados se definen, con perdón de Bakhtin, por su inconclusividad, como algo positivo y no como falta. Con el tiempo descubrí, y esto sé que lo comparto con muchos colegas, que la poesía produce algo del orden de la democratización de la lectura. Es igualmente difícil y está por igual habilitada para todos, de un modo transversal a las clasificaciones del aula y exteriores a ella. La prueba definitiva es ese irrespetuoso "así escribe cualquiera", que todos escuchamos por lo menos una vez al año. Cuando un curso se pone muy difícil, cuando parece que nada funciona, hay que ir con poesía al aula, y preferentemente de vanguardia, un Girondo, un Cummings, y nos reconciliamos gracias a su devolución de cierto conflicto sobre el sentido hurtado en beneficio de las verdades morales. La poesía como dialecto pone en escena la igualdad de los lenguajes que visibiliza sus diferencias. La poesía enseña sobre la palabra, sobre sus diferencias, sobre sus resonancias, sus redes. Una actividad que hacemos, desde hace muchos años, es la de invitar a traducir poemas de lenguas que desconocemos. Pero no todos desconocemos las mismas. Es hermoso encontrar en el aula las voces que se animan a decir que sí conocen el aymara, el quechua, el guaraní, que prestan su sonoridad y desde ese saber buscan sus desafíos en otras opciones, incluso en el castellano extraño de un poeta lejano. Con el tiempo, la poesía se me convirtió en lo poético como el principio constructivo de un modo de leer en el aula. La poesía me enseñó a enseñar a leer literatura en el aula, y el aula me enseñó a leer poesía. Fueron los estudiantes los que me enseñaron a gustar, por ejemplo, de un Becker. Es más, una receta para quienes recién empiezan: hay que saberse un poema breve, de memoria, uno cortito que puedas poner en el pizarrón y empezar a tirar magia. Bueno, muchísimas gracias, Vero, por tu hermosísima y personalísima exposición. Yo, la verdad, no es que desconfiara de ustedes o hubiese desconfiado de ustedes, pero no me esperaba una generosidad tan ancha a la hora de exponer. Nos hemos quedado con muy poco tiempo como para repreguntar o permitirle al público que haga preguntas. Me parece que la mejor manera de cerrar el encuentro sería que ustedes le regalen a la gente, habíamos dicho 2, pero por el tiempo que nos queda yo diría un poema, en el caso de Fernando y de Carlos, de cada uno de ellos, poemas propios, y en el caso de Vero y de Silvia, poemas que a ellas les gustan especialmente, no sé si para enseñarlos en el aula o para quedárselos. Empezamos con Fernando y terminamos con Vero, así le facilitamos la tarea. Mientras él busca, aprovecho para hacer los agradecimientos del caso, a ustedes aquí presentes por la atentísima atención y a toda la gente que participó en la mesa, desde ya, muchísimas gracias, y a la gente que hace posible que estos encuentros ocurran. Mariano aquí presente desde la Cámara, la gente de Sala que proporciona este lugar y su infraestructura, la gente de prensa, la gente de la Dirección de Cultura en general, todos y cada una de ellas y ellos hacen posible este encuentro. La semana que viene vamos a estar con una mesa extraordinaria para homenajear doblemente a Aldo Pellegrini como poeta
y como gran difusor, militante casi podríamos decir, del surrealismo y de otras vanguardias en la Argentina, y también en las revistas de las que él formó parte, A Partir de Cero, Que, La Rueda, y Letra y Línea, y muchas más. Van a estar dos especialistas en esos temas, como Luciana Del Giso y Gabriela Francone, Mario Pellegrini en su carácter de hijo de Aldo y continuador de su labor editorial, incluso de la librería Argonauta, y nada menos que el queridísimo y admiradísimo Luis Felipe Noé, que fue un cómplice privilegiado en muchas de las aventuras de Aldo. Y el otro miércoles, que ya es el 1 de agosto, vamos a contar con una mesa del otro ciclo sobre poesía que tenemos aquí, que lleva adelante la compañera aquí presente, Roxana Ardal, que se llama Coliseo de Poesía. La semana que viene, en todo caso, les cuento bien de qué se va a tratar, porque si no se van a olvidar. Los dejo con la lectura. Muchas gracias. Bueno, gracias. Como salgo poco, traje varios poemas. No, salgo poco, voy a la plaza con mi perro y vuelvo, pero cuando venía y a la cancha a ver al Albo, ¿no? El Boys, pero cuando venía para acá, digamos, me acordé de este, que lo había traído, y dije, voy a leer este porque pertenece a un libro que se llama El Perro Malo. Pero porque este es como la idea de que uno en definitiva nunca sabe sobre lo que está escribiendo, porque se lo leí a la única persona, digamos, que lee mis cosas estas, y dijo, ¿sí que escribiste sobre esto? ¿Sobre qué? No. Y cuando leí dije, uy, sí. ¿No? Uno nunca sabe bien sobre lo que está escribiendo. Se llama Un paseo. Dice, el otro día soñé que tenía un auto nuevo y nos íbamos a caminar al río. El aire estaba hermoso, soplaba viento del sur y el río había desaparecido. No había nada en el mundo salvo vos y yo. No había veleros y menos ese río espantoso. Y cuando caminábamos te dije, ¿no ves que las cosas están ardiendo? Te habías quedado dormida y te avisé, no sé qué, pero sé que te avisé y salimos. No sé si te acordás, porque ahora que pienso no fue un sueño. Fuimos a pasear al río y no estaba el río y tampoco ese color barroso que se me pega en los ojos con el sol del verano, y nos parábamos a mirar. Y por suerte no estaban esos veleros ridículos. Estábamos vos y yo, nada más, como al principio. No había nada más, y era suficiente. Y por suerte estábamos en Olivos, y no era un sueño, pero Olivos había desaparecido. Me acuerdo que pensé, por suerte vinimos a Olivos, y no existe más Olivos. Y qué mejor suerte que venir a pasear al río y ver que no existe más ese río. Y te miré y estabas, ¿cómo decirte? Bellísima. Te habías atado el pelo y el viento te hacía entrecerrar los ojos. Y mirabas como si el río estuviese allí, como si los veleros estuviesen allí, como si Olivos y yo siguiésemos allí. Y te dije, ¿no ves que las cosas están ardiendo? No sé. Ahora que me acuerdo, te habías quedado dormida y te avisé. No sé qué, pero te avisé. Era una tarde fría, luminosa y salimos. Y vinimos a caminar al río. Pero el río, Olivos y yo, habíamos desaparecido. Y no me acuerdo bien. Pero me parece que dijiste algo, no sé. Ando medio perdido y me confundo. Serán cosas que pasan, pero creo que sigo ahí. ¿Qué más puedo pedir que estar para siempre mirándote caminar con el pelo atado y ver cómo el viento del sur te hace entrecerrar los ojos? Bellísima. Era una tarde de invierno. Sí, ahora me acuerdo. Habíamos dejado el auto. No sé si era nuevo. Bordeábamos una calle y en un momento, por fin me acuerdo. Te dije, ¿no ves que las cosas están desapareciendo? Y vos, déjame pensar, te arrodillaste, llegué a ver tu cara. Estabas tan hermosa. Te acomodaste el pañuelo del cuello y me dijiste, ¿estás bien? ¿Podés caminar? Voy a leer un poema que se llama Parrilla. Sobre el fin de la calle, rumbo al cuartel, hay un asador. Es verano, pero corre una pequeña brisa.
Mi padre, mi madre, nuestros hermanos disfrutan de la cena familiar al aire libre. No hay nada que temer. Estamos abrazados por el campo. El mundo acontece en ese punto minúsculo del universo. Tengo 6 años. Conozco todo lo que me circunda. Somos libres en el lugar. Mi padre es feliz. Se rodea de sus hijos, de su mujer. Tiene información suficiente para proveernos durante algunos años axiomas, libros, narraciones de adolescencia. Ahora que su muerte es fresca y reciente, recreo el instante en que mi padre distribuye la carne, las achuras, las ensaladas en derredor. Mi madre lo roza con los ojos y, deliberadamente, lo deja hacer, deja que su fuerza crezca allí, en ese punto minúsculo del universo. Gracias. Bueno, yo me voy a volver muy atrás en el tiempo, en lo que considero que es el poema fundante del verso hispanoamericano y del verso argentino. Me voy a referir a La Araucana de Alonso de Ercilla, que se escribió en el siglo XVI y que inaugura un tipo de héroe épico distinto para Hispanoamérica, muy distinto de lo que era el héroe épico de la Ilíada, la Odisea, la Eneida. Inaugura el tema del héroe vencido, además de crear a 2 personajes que no sabemos si existieron de verdad o solamente existieron sus nombres, pero sus nombres perduraron como símbolo de una nación, Caupolicán y Lautaro. Me voy a leer 2 estrofas de La muerte de Caupolicán, que están escritas en octavas reales perfectas, versos en decasílabos perfectos, pero que en la lectura permiten un recorrido muy similar al que podría tener un texto en prosa. Descalzo, destocado, a pie desnudo, 2 pesadas cadenas arrastrando, con una soga al cuello y grueso ñudo de la cual el verdugo iba tirando. Cercado en torno de armas y el menudo pueblo detrás, mirando y remirando si era posible aquello que pasaba, que visto por los ojos aún dudaba. De esta manera, pues, llegó al tablado, que estaba a un tiro de arco del asiento, media pica del suelo levantado, de todas partes a la vista exento, donde, con el esfuerzo acostumbrado, sin mudanza y señal de sentimiento, por la escala subió tan desenvuelto como si de prisiones fuera suelto. Puesto ya en lo más alto, revolviendo a un lado y otro la serena frente, estuvo allí parado, un rato viendo el gran concurso y multitud de gente, que el increíble caso y estupendo atónita miraba atentamente, teniendo a maravilla y gran espanto haber podido la fortuna tanto. Llegóse él mismo al palo donde había de ser la atroz sentencia ejecutada, con un semblante tal que parecía tener aquel terrible trance en nada, diciendo: pues el hado y suerte mía,
me tienen esta muerte aparejada, venga, que yo la pido, yo la quiero, que ningún mal hay grande si es postrero. 1536. Sí, pero es un Caupolicán distinto. No, me dice que hay un poema de Darío, y yo digo que el Caupolicán de Darío es un Caupolicán distinto, es un Caupolicán triunfante. Acá es el Caupolicán que sube para la muerte y rodeado por el pueblo. A mí me conmueve cada vez que leo esto, porque los araucanos no fueron vencidos. Finalmente los españoles tuvieron que irse sin poder haber terminado esa guerra. Ercilla pone como héroes a los españoles en las batallas que tuvieron en Europa, pero cuando tiene que describir las batallas que tienen en América, los héroes indudables son los araucanos. Por eso digo que es un poema fundante, si bien se escribió en España. Nada más. Bueno, yo elegí compartir dos de mis hits en el aula. El primero es Yoyeo, de Oliverio Girondo, que todos le conocemos muy bien. Vos, Tatacombo, soy yo. Di, no me oyes, Tacacongo. Soy yo sin vos, aquí yoyando, con mi yo, solo que yoya y yoya y yoya, entre mis subyoyitos, tan niños, micropsíquicos. Lo sé y tanto. Desde el yo mero mínimo al verme yo harto en todo, junto a mis ya muertos y revivo yo es siempre, siempre, yoyando y yoyoyando siempre. ¿Por qué? Si sos, ¿por qué? Di, vos, no me oyes, tata todo. ¿Por qué tanto yoyar? Responde, ¿y hasta cuándo? Y el otro es un poema de ese, mi profesor de segundo año, que además fue un novelista y poeta de literatura infantil y juvenil, Eduardo Dayan, que es mi hit en el secundario de adultos, y dice: este, ese y aquel y sus femeninos y plurales, entonces vos, femenina y plural, anulando gramaticales distancias. Bueno, yo me voy a permitir también agregar el mío, ¿por qué no? Charlie sabe que es el poema que más me gusta en la vida, porque con ese poema también cerré una charla a la que él me invitó en la Universidad de Burlingame. Y es para mí uno de los poemas más extraordinarios que se han escrito en lengua española, de uno de los más grandes poetas de la lengua española, como fue César Vallejo. Poema que me leía mi padre cuando yo era chico. En lugar de leerme cosas para niños, me leía esto. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su fórmula famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando como
queriendo llorar y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza, examinando, en fin, sus encontradas partes, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, y le doy un abrazo. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado, emocionado. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos y a todas.